Del Evangelio según San Lucas. Entonces les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diversas regiones. Habrá hambre y pestes, y en el cielo señales grandes y terribles. Pero antes de todo eso los detendrán, los perseguirán, los llevarán a las sinagogas y las cárceles, los conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre, y así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar su defensa, y yo les daré una elocuencia y una prudencia que ningún adversario podrá resistir o refutar. Hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos los entregarán, y algunos de ustedes serán ajusticiados, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Sin embargo, no se perderá ni un pelo de su cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra del Señor se cumple hoy. No solo hoy, se ha venido cumpliendo siempre. Seguimos en el contexto escatológico del final de los tiempos. Y ciertamente habrá un final definitivo. Lo cual no quiere decir que ese final no se anticipe en cada época, en cada tiempo, en cada persona y en cada vida. Que el horizonte escatológico no sea algo solo lineal hacia el final de la historia, sino algo siempre presente en la decisión por Cristo o en su rechazo. En el sentido de la escatología juánica, por ejemplo, podríamos decir que el juicio es hoy. En la medida en que adhieres por la fe al Hijo que el Padre envió o lo rechazas. Y en esa decisión hay vida y hay muerte. O permaneces en la oscuridad o dejas que la luz irrumpa y venza las tinieblas. Permaneces en el pecado o recibes el reino de la gracia. El final de los tiempos está al final de la historia, pero también es hoy. En este sentido, diría que esta descripción apocalíptica que hace Jesús se podría identificar con tantos tiempos de la historia de los hombres y de la historia de la iglesia peregrina. En primer lugar, rescataría que cada vez que hablamos de estos textos y de estas descripciones apocalípticas acerca de las guerras y del hambre y de la peste, de los terremotos, los temblores y de los signos en el cosmos, solemos interpretarlos como un castigo de Dios o como algo que viene de Dios. Pero también podríamos interpretarlos así: son consecuencia del mal.
del mal que reina en el mundo. La exacerbación del mal produce desastres y grandes tragedias. Y la exacerbación del mal coincide con el incremento del rechazo de Dios y de su proyecto, de su voluntad. Cuanto menos el hombre refiere su vida a Dios, la historia y la cultura de los hombres se aparta más de Dios, el mal crece y sus consecuencias se hacen más visibles. Y entonces hoy podríamos decir que grandes signos que a veces atribuimos a Dios o a veces a la acción de los hombres, como si la naturaleza por sí misma fuese buena y el hombre simplemente la arruinara y el gran mal del cosmos fuera el hombre. En realidad deberíamos decir no. Es el hombre que rechaza a Dios y que se entrega al príncipe de este mundo, al ángel caído que quiere arruinar la creación y obstaculizar la salvación del género humano, y que está entre nosotros, que hasta el fin de la historia convive entre nosotros hasta que sea desterrado al lugar de condenación eterna que le ha sido preparado. A esta exacerbación del mal y de sus consecuencias, Jesús antepone un periodo previo, el de las persecuciones. El de las persecuciones contra la iglesia, contra sus discípulos. Persecuciones que vendrán desde fuera, desde los poderes de este mundo. Y persecuciones que vendrán desde dentro, desde la propia iglesia. Los propios hermanos y hermanas, los propios familiares, los más cercanos. Desde allí también serán traicionados y perseguidos los discípulos fieles a Jesucristo. Ellos deberán permanecer seguros, sabrán que el Espíritu Santo los asistirá. Vendrá en su defensa el Consolador y Defensor, el otro Paráclito, el Espíritu de la verdad. Y gracias a la constancia, a la fidelidad, salvarán sus vidas. Esta palabra se cumple hoy, decía, porque no solo entendemos la escatología en sentido lineal hacia el final de la historia, sino como un presente anticipado. Hoy también es día de la salvación o no. Día de la aceptación de Dios o del rechazo y la rebelión. Día de la fidelidad o de la traición. Y a veces cuando vemos signos en la vida de los hombres en el mundo, fenómenos naturales, guerras, pestes, hambre, debiéramos percibir que lo que antecede es el crecimiento del mal, del pecado, de la injusticia y del apartamiento de Dios, del rechazo de Dios. Eso nos cuesta más admitirlo. Ese rechazo de Dios lo que trae consecuencias nefastas en el corazón de los hombres y luego se multiplican por toda la historia, por todos los ambientes y por todos los sitios. Y a este mal ha antecedido otro mal, la persecución de la iglesia, la cancelación de Jesucristo, el enmudecimiento de sus seguidores fieles, de sus discípulos. Y esto viene pasando hace un tiempo.
Esta persecución es externa, desde el mundo hacia los discípulos. Este tiempo de creciente apostasía, secularización, descristianización. Es evidente que hay una persecución desde fuera hacia los discípulos fieles. Y desde dentro, porque Jesús también dice que es una persecución que brota desde dentro de la misma comunidad eclesial. También se percibe, se constata. El ataque al depósito de la fe, a la revelación. Una forma de interpretar el diálogo interreligioso que le quita la unicidad a Jesucristo como único Salvador y mediador entre Dios y los hombres e intenta colocarlo como uno más en un mercado de religiones hacia el sincretismo de una única religión global. A veces propuesto desde dentro de la misma iglesia, esta rebaja de Jesucristo. La persecución a tantos discípulos fieles que son cancelados, caducados, a los cuales se los excluye de toda responsabilidad por proclamar la verdad y ser constantes en las pruebas. ¿No será quizás este el final lineal de la historia, el fin de todos los días? Pero este es un tiempo de escatología anticipada, por así decirlo. Hoy también se dan signos de exacerbación del mal y de persecución contra Jesucristo y sus discípulos. Los que quieran ser fieles, permanezcan serenos. No les faltará el Santo Espíritu de Dios. El Padre tiene contados todos sus cabellos y es buen pagador de los buenos servidores. Gracias a la constancia, los que intentemos ser fieles, salvaremos nuestra vida en este tiempo de iniquidad. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.